Territorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas. Para ti recibe este loor, mi rey reclamador, porque ante ti todos se inclinarán. Señor bendito Dios, digno de todo honor. Tu esposa espera el día sin igual y a aquel lugar llegar para siempre gozar. Pequeño pueblo que plació escoger tu nombre en el poner, oh León de Judá. Y dolor, afiánzate en él, mi precioso Señor, porque al soldado firme y de valor nada lo apartará de este divino amor. El alma llena de gozo y de paz, en el reino estarás, en él te encontrarás. Un templo de felicidad, el nombre nuevo, nombre del Señor, nombre de adoración por la eternidad. El Rey de Reyes a tu lado está, Dios en simplicidad se te revela hoy. Este mensaje del perfecto amor, amor divino amor, amor de mi Señor. Tu esposa espera el día sin igual y aquel lugar llegar para siempre gozar. Pequeño pueblo te plació escoger tu nombre en el poner, oh León de Judá, oh León de Judá, oh León de Judá. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Quiero leer en el Génesis capítulo 1 versos 26. Vamos a ver.
capítulo 1, versos 26 al 27, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Que Dios bendiga su palabra en nuestras almas y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El primer Hijo de Dios que fue manifestado en este planeta Tierra, encontramos que fue Adán. Y Adán, antes de venir a este planeta Tierra en carne humana, Dios le dio un cuerpo teofánico en la sexta dimensión antes de traerlo a esta tierra, y estando en ese cuerpo teofánico que es igual al cuerpo teofánico de Dios, el cuerpo teofánico de Dios es llamado en San Juan capítulo 1 y verso 1 en adelante, es llamado el Verbo de Dios. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y sigue diciendo: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Cuando Juan estaba dando testimonio de la luz que vendría, estaba dando testimonio de un varón, de un hombre que vendría después de él y que sería un profeta al cual él le estaba preparando el camino, y sería el Mesías prometido para el pueblo hebreo, del cual Juan dijo que no era digno de desatar la correa de su calzado. Juan también dijo que era primero que Juan. Juan dijo: él es antes que yo, o antes de mí. Y ahora no solamente era antes de Juan, sino que también el mismo Jesús dijo que era antes que Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Cristo, predicando o hablándole allá a aquellos líderes religiosos del pueblo hebreo. Y también dice: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Pensaban que Jesucristo estaba mintiendo, porque le decían: no tienes aún 50 años y dices que has visto a Abraham. Por lo tanto, aparentemente estaba mintiendo allí, porque el cuerpo de Jesús solamente tenía unos 30 a 32 años, por ahí más o menos, o 33 años casi. Pero antes que Abraham fuera, era Jesucristo. ¿Y cómo era Jesús antes de Abraham? Pues era llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le había parecido al profeta Moisés y le había dicho:
yo soy el Dios de tu padre, o sea, Dios de el padre de Moisés, y también Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios de Abraham, padre de Moisés. Y ahora este Dios todopoderoso había aparecido también a otros profetas como Abraham en la forma de un hombre y comió con Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Se había materializado este ángel del pacto, ángel de Jehová, que es el mismo Dios, se había materializado en forma visible y comió con Abraham. Y también los arcángeles Gabriel y Miguel también se materializaron, pues Dios creó para ellos también un cuerpo físico, temporal, para estar en ese cuerpo y comer con Abraham, visitar a Abraham y comer con ellos, con él. Y así se cumplió la visita de Elohim, que fue Jesucristo, a Abraham, su amigo y también su siervo. Y ahora encontramos que también le había aparecido antes de esa ocasión a Abraham, cuando Abraham había obtenido la victoria sobre los reyes gentiles, y bendijo a Abraham. Cuando le apareció fue bajo la manifestación de Melquisedec. Melquisedec, sin padre, sin madre, sin principio y sin fin, es Dios. Solamente hay uno, y ese es Dios, sin principio y sin fin, sin padre y sin madre. Pero vean ustedes, ahí estaba el verbo que era con Dios y era Dios, el cual es el mismo Dios en y con su cuerpo teofánico. El cuerpo teofánico de Dios es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Y ahora podemos ver el por qué Dios hizo al hombre a su imagen, y la imagen de Dios es ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Por eso Cristo, estando en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, vean ustedes, es esa imagen de Dios. Y ahora cuando luego el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tomó una semejanza humana como la de los seres humanos. Pero vean, ya antes de el ángel del pacto, el ángel de Jehová, vistiéndose de carne humana para ser ser humano, ya cuando Dios creó al hombre a su imagen, ya Dios tenía una imagen como la del hombre. Era Dios con un cuerpo teofánico parecido al nuestro, pero de otra dimensión. Y por eso, lo más que se parece a Dios, ¿quién es? El hombre. Y lo más que se parece al hombre, ¿quién es? Dios. Por eso es que el ser humano, cuando fue creado allá en el principio, su cuerpo físico, pero de la sexta dimensión, no de esta dimensión, fue un cuerpo igual al de Dios, un cuerpo teofánico. Y en ese cuerpo teofánico Adán vivió, no sabemos por cuántos años, siglos, milenios o millones de años, pero vivió en ese cuerpo, así como Jesucristo vivió en ese cuerpo teofánico por millones o billones de años, porque lo primero que Dios trajo a existencia fue de sí mismo un cuerpo teofánico, y así se vistió Dios de ese cuerpo teofánico, y luego de ahí, desde ese cuerpo teofánico, Dios comenzó toda la creación. O sea que la creación viene ¿de dónde? De Dios, y por medio de su manifestación en su cuerpo teofánico creó los cielos y la tierra.
Por eso es que dice el Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando nos habla en el capítulo 1 también del libro de San Juan, Evangelio según San Juan, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sin quién? Sin el Verbo que era con Dios y era Dios. Y en Hebreos capítulo 12 o capítulo 11, vamos a ver aquí lo que nos dice. Hebreos capítulo 11 nos habla algo muy importante con relación a la creación, y dice en el verso 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios, el verbo de Dios, creó el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Antes de las cosas visibles y tangibles que nosotros podemos ver y tocar, antes de estar materializadas, ya estaban creadas por Dios en otra dimensión, en la sexta dimensión. Y de esa dimensión son materializadas a la dimensión de luz, tiempo y materia, y entonces las podemos ver. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, la sexta dimensión y las cosas que están en la sexta dimensión no se pueden ver con nuestros ojos mortales, pero cuando de esa sexta dimensión vienen a esta dimensión cosas como Adán, el cual vino de la sexta dimensión, o sea que Adán, vean ustedes, vino de otra dimensión, y antes de estar en la sexta dimensión, ¿dónde estaba Adán? Pues estaba en la séptima dimensión. Porque el ser humano lo que ha venido es bajando de la séptima dimensión a la sexta dimensión, y después ha bajado a esta dimensión de luz, tiempo y materia. Porque el alma de todos los hijos e hijas de Dios vienen de la séptima dimensión, porque son un atributo divino, son parte de Dios, son un pensamiento en la mente de Dios. Y como los pensamientos de Dios son eternos, pues los atributos de Dios, los hijos e hijas de Dios, son eternos. Pero por cuanto, luego que Dios colocó en este planeta Tierra al ser humano, a su primer hijo que trajo a la tierra, lo colocó en un cuerpo del polvo de la tierra creado por Dios, y todavía Dios no se había creado un cuerpo del polvo de la tierra, y le dio ese privilegio a Adán. Lo colocó en este cuerpo, en esta tierra, en un cuerpo de carne creado del polvo de la tierra. Ese cuerpo podía vivir eternamente si Adán no pecaba. Porque la paga del pecado es muerte, pero si no pecaba, pues no moría. Y ahora Dios sabía que el ser humano caería, pero en el programa divino hay un programa de redención, y Dios ha establecido las leyes de redención en su palabra, pero ya esas leyes están en Dios desde antes de la fundación del mundo, y Él lo que ha venido es revelando lo que ha estado en su mente eternamente. Y ahora, por eso es que podemos leer en el Antiguo Testamento todas estas leyes divinas que Dios le dio al pueblo hebreo. En estas leyes divinas, Dios muestra el orden de la redención. Y ahora el ser humano
necesita redención. Redimir es volver al principio, o sea, volver al lugar de origen, volver al lugar donde estaba al principio. Y ahora, el ser humano, por cuanto cayó allí en el huerto del Edén, por cuanto el diablo hizo caer a la raza humana, y la guerra o batalla que comenzó en el cielo, en donde el diablo se levantó en contra de Dios, el diablo con sus ángeles en contra de Dios y de todos los ángeles y arcángeles de Dios. Ahora, en la tierra, cuando Dios coloca a su primer hijo, el diablo trae esa guerra, la trae a la tierra y declara la guerra al ser humano. Y el diablo, encontramos que se encarnó en aquel animal llamado la serpiente, el cual era como un hombre, pero solamente la diferencia, vean ustedes, solamente había una diferencia entre el ser humano y la serpiente. Esa serpiente, esa raza de la serpiente, siendo el eslabón perdido que busca la ciencia, porque la ciencia sabe que entre el chimpancé y el ser humano hay otro animal que tiene que ser más parecido al ser humano, que tiene que hablar, que tiene que razonar y todas estas cosas. Pero la ciencia busca ese eslabón perdido y no lo puede encontrar, porque es la raza de la serpiente, y por cuanto la serpiente vino a ser instrumento del diablo, la serpiente, esa raza animal, no tenía alma, pero tenía lugar para el alma, y en ese lugar se metió el diablo y vino a ser el alma de la serpiente, y por medio de la serpiente engañó a Eva. Y ahora vean ustedes el porqué a través de la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo, vamos a ver uno de los capítulos que hablan acerca del enemigo de Dios, el diablo. Nos dice que es la serpiente antigua, capítulo 20, verso 1 al 3, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora podemos ver aquí que el diablo es llamado el dragón, la serpiente antigua, y es Satanás, es el diablo, porque el diablo se hizo carne en la serpiente allá en el huerto del Edén. El diablo, por cuanto no es un creador, pues no podía crear, sino que tomó un animal y dentro de ese animal se metió. Ahora a cualquier persona le estará raro que el diablo se metiera en un animal, pero no se ha metido en gente y en animales también, a través de la historia de la raza humana. Y vean ustedes, eso fue lo primero que él hizo allá. Y ahora, por medio de esa manifestación, fue que hizo caer a la raza humana. Ahora, vean ustedes quién es ese árbol de ciencia del bien y del mal. Es el diablo allá
en el huerto del Edén. Y ahora el árbol de la vida es Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que también estaba allá, pero no se había hecho carne, pero él se haría carne. Y cuando se hizo carne 2000 años atrás, fue para llevar a cabo la obra de redención y fue conocido por el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan capítulo 1 verso 14. Para llevar a cabo ¿qué? La obra de redención. Por eso vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Ninguna persona puede quitar sus propios pecados, ni tampoco los de otras personas. A través de la historia bíblica, encontramos que la raza humana, desde su caída, ha estado usando los sacrificios de animalitos. El primer sacrificio que se realizó aquí en la tierra fue el que dio las pieles para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Y Dios hizo provisión para que así fuera cubierta la desnudez de Adán y de Eva. Luego encontramos que el ser humano ha estado ofreciendo sacrificios de animalitos a través de todo el Antiguo Testamento, porque por medio de esos sacrificios, por medio de esa sangre derramada de esos animalitos, ofrecida esa sangre y esos sacrificios por el pecado del ser humano, confesados sobre ese sacrificio, con la sangre de esos sacrificios, el pecado de los seres humanos era cubierto. Por eso es que cuando la Biblia nos habla de la ocasión en que Dios le apareció a Noé, habiendo dicho que destruiría la raza humana, la Escritura dice que Noé halló gracia delante de Dios. Noé fue hallado un hombre justo, y ahora, de tantos millones de seres humanos que hubo en aquel tiempo, solamente Noé fue hallado justo, y por consiguiente su familia recibió los beneficios de lo que Noé hacía conforme al programa de Dios para cubrir sus pecados. Pues él ofrecía por él y por su familia esos sacrificios por el pecado. Por lo tanto, cuando Dios miró la raza humana para destruir la raza humana, encontró que había un hombre que ofrecía esos sacrificios conforme a lo establecido por Dios, y sus pecados estaban cubiertos ante Dios y los de su familia. Por lo tanto, Dios no podía destruir al justo Noé y su familia con los injustos. Dios iba a destruir a los seres humanos y también a los animales, toda vida que había sobre la tierra. Pero ven ustedes, cuando Dios miró a un hombre que tenía la sangre aplicada de los sacrificios que él ofrecía a Dios, encontró en ese hombre un hombre sin pecado, un hombre justo. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com.
Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.